Atrás mío en este momento están adorando un nepe. Estos son los limpiaoídos callejeros de India. Vean el nivel de concentración. Eso es profesionalismo, amigos. Eso es ser un profesional. Vean esto, es impresionante. Es como el puente de San Francisco, que no lo conozco, pero he visto fotos, versión india. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy estoy muy emocionado porque vamos a ver completamente otra cara de India. Hemos venido viendo ciudades, monumentos hermosos, caos, demasiado caos, pero hoy vamos a ver básicamente todo lo contrario, el lugar de más paz, el lugar de más desconexión y conexión de India. Resulta que estamos en Rishikesh, la capital de yoga de este planeta, aproximadamente a 250 kilómetros de los Himalayas. Específicamente estamos en Kunjapur y nos despertamos como a las 3 de la mañana hoy para llegar a este lugar, pero esta fue la suerte que tuvimos, se nos nubló todo, ni siquiera pudimos ver el sol salir, pero así son las cosas. Yo espero que más tarde quizás podamos tener un buen vistón, pero anhelaba con todo mi ser ver los Himalayas. Los Himalayas deberían estar aquí en esta dirección recto. Aquí es el norte, como les dije, están como a 250 kilómetros y desde aquí se lograban observar en lo que yo vi los picos nevados y algunos de los montes más altos del planeta. Recuerden que el Himalaya es la cordillera más alta de este mundo, donde está el monte Everest, solo que el monte Everest no está aquí en la zona de India, está en el país vecino que es Nepal. Pero bueno, como les decía, estamos en el templo de Kunjapuri, es dedicado a la diosa Kunjapuri Mata. Es un templo realmente bastante normal, un templo igual a los templos hindús que nos hemos venido encontrando, de hecho es bien normalito, pero las vistas que tenemos desde este templo es lo que es impresionante. Estamos a 1600 metros de altura aproximadamente, es una de las zonas más altas de Rishikesh. Así que dicho esto, arranquemos a ver qué nos encontramos en el norte de la India. Vean lo que nos estamos encontrando aquí arriba. Estos burritos llevan como arena al parecer. No entiendo qué me está diciendo el señor. Es pura vida, como pueden ver, la gente aquí es muy amable. Pero me está diciendo Lucky que lo que me dijo es que cuidado me muerde. Básicamente son burros mordedores. A este sí hay que andarle de largo. No confío en los burros. Nos está contando el señor que estos burritos traen la arena desde 2 kilómetros de distancia. Vienen subiendo ahí por algún lugar de la montaña y traen la arena hasta aquí. Y vean qué curioso este accesorio que andan ahí. Antes que venían caminando por la piedra se escuchaban las campanillas sonando. No sé si me quiere dar la espalda para meterme una patada. De hecho que yo en los burros no confío, porque una vez monté un burro básicamente. Lo monté por dinero, me retaron a que no lo montaba y lo monté. Y ya sé de dónde salió que cuando alguien no hace caso le dicen que es un burro. Es porque efectivamente, amigos míos, yo no sé si ustedes han montado un burro, cuéntenme en los comentarios, pero esos bichos no obedecen ni con chilillos ni con mecates de ninguna manera. No sé cómo hacen para domarlos. Pero como les dije, es un templo bastante normal como los que hemos venido viendo. No puedo entrar por respeto porque tengo que aceptar que no me he bañado. Me bañé ayer como a las 11:30 de la noche, pero ya no cuenta como hoy, entonces no puedo entrar. ¿Ustedes de qué team son? ¿Ustedes cuando tienen que despertarse a las 2, 3 de la mañana se bañan el día antes o se bañan en la mañana? La cuestión es que no podemos entrar aquí, pero este es el templo principal. Ahí está el dios. Y aquí afuera hay un templo secundario, me imagino. Este es el templo de Shiva. Shiva, recuerden que es uno de los dioses más importantes del hinduismo y lo identificamos fácil por la serpiente que anda en el cuello. Aquí le tienen encendidas algunas cosas y está acompañado de otros dioses y de una vaca sagrada. Y además aquí antes cometí un sacrilegio, casi le da algo a Lucky, y es que yo venía caminando tranquilo, yo no me fijé y majé una cáscara de estos cocos que están aquí, y resulta que esos cocos son sagrados porque son cocos que se le ofrecen a los dioses. La gente viene, trae estas tiras, las amarra a este árbol que está por aquí, y cada
tira que está amarrada aquí, vean, son miles. Es un deseo. Cuando el deseo se cumple, usted viene y lo desamarra. La cuestión es que para pedir el deseo, usted tiene que ofrecerle coco a los dioses, según lo que me están diciendo. El coco se pone en el templo allá adentro. Entonces, casi cometemos sacrilegio, hermanos. Tuve que pegar un brinco. Incluso aquí, al puro frente del templo, ustedes pueden comprar todo lo que necesitan para hacer la ofrenda. Aquí le venden el paquete de los deseos, básicamente. Y aproximadamente como a una hora de ese templo en el que estábamos allá en las colinas está la ciudad principal de Rishikesh, que también es una de las ciudades sagradas de India, porque esta ciudad está a la orilla del río Ganges. Ya lo vamos a ir a ver. Es curioso porque yo creí que aquí, al ser un lugar de desconexión, un lugar de paz, el tránsito también iba a ser de paz, pero no. Yo creo que de eso no nos vamos a salvar en toda India. Va a haber caos vial donde sea que ustedes vayan, incluso en un pueblito, en el más pequeño que haya, aunque sea en bicicleta, se van a cruzar ahí por todo lado. Como les decía, aquí básicamente los callejones nos llevan al río Ganges, que pasa por allá. Pero los callejones aquí sí son diferentes, la verdad. Son muy bonitos, son tranquilos, prácticamente no hay tráfico de personas. Huelen muy bien porque las personas queman incienso. Y aquí no están los típicos vendedores que llegan a jalarlo. Literalmente una vez en una tienda alguien me agarró para que no me fueran, se los juro. Por lo que ustedes quieran. Yo entré a ver una camiseta y el vendedor me agarró, obviamente no enojado ni nada, pero como que me jaló para que entrara a ver las demás cosas. Entonces estoy notando que aquí es mucho más tranquilo. Se puede andar ahí viendo en paz. Son callejones curiosos, son estrechos, similares a los de Varanasi, pero súper limpios. Vean, y como les digo, huelen muy bien por aquí. ¿Qué están haciendo, señores? Señorita. Algo que se encuentra aquí en prácticamente todas las tiendas son estas estatuas, estas imágenes. Cada una representa un dios o algo divino del hinduismo. Como pueden ver, ahí nos encontramos a Shiva. Este creo que se llama Ganesha, es el hijo de Shiva. Es el humano con cabeza de elefante, creo que ya les había contado un poco. Pero casi que en todo lado ustedes van a encontrar ventas de estas imágenes. Por supuesto, en la capital de yoga de este planeta tienen que haber puestos para hacer yoga en cada esquina. En cada espacio que usted se va encontrando hay un lugarcito donde usted puede tomar clases de yoga. Vean aquí lo que les vengo comentando desde hace rato. Todos los lugares queman esto que es incienso, entonces huele delicioso todo este lugar. Da gusto estar aquí. Y este señor que nos estamos encontrando aquí vende esto. Dice que se llama chapati y se me parece a lo que es harina. La vende envuelta en estos periódicos para ir a echarle comida a los peces del río Ganges. Entonces vamos a llevarnos dos para alimentar los peces y para contribuir aquí a la causa. Por supuesto, como en cualquier ciudad de India, hay cientos de templos y en las orillas del Ganges ahora nos vamos a encontrar unos impresionantes. Otra cosa que me parece curiosa y que me hace bastante gracia a este lugar es que en todo India nos hemos encontrado ganado en la calle. En todo lado hay vacas en la calle porque son sagradas, recuerden, pero aquí son como una raza más pequeñita. No sé si logran dimensionar el tamaño de esta vaca. Me llega como a la cintura y parece una vaca adulta. Tiene que ser una raza diferente de ganado. Vean aquí este toro que nos encontramos igual a la orilla de la calle. Es de la misma raza, es pequeñito. Vean el tamaño, es que hasta que da ternura ver este animal. Es como un toro adulto en miniatura. Incluso estoy seguro porque siento que si me quisiera embestir no me puede alcanzar. Vean esas patitas lo cortas que son. Y por supuesto, al ser una ciudad sagrada, porque el río Ganges le pasa al puro frente, al igual que en Varanasi, aquí vienen miles de peregrinos durante todo el año a sumergirse en las aguas sagradas, a pedirle sus favores a la madre Ganga. Recuerden que el río Ganges es un dios aquí en India. Entonces todas estas personas van a ir a hacer las inmersiones sagradas. Amigos, lo que vamos a ver a continuación es algo que nunca me esperé, nunca lo vi venir, me acaba de agarrar desprevenido y ¡fua! Me metió un bombazo en la cara. Pongan cuidado, pongan mucha atención a lo que vamos a ver a continuación, porque en este lugar, en este momento, están adorando un pene gigante y esto no es una broma, es muy
En serio, vamos a verlo. Recuerden que en India hay 3 dioses que son de los más importantes. El tercero todavía se los quedo viendo, no me acuerdo, pero son Brahma, Shiva y el otro. Pues resulta que hay templos alrededor de todo India donde adoran el pene de Shiva. Y este es uno de esos templos. Justo en este momento están realizando una ceremonia y esto que ven grande aquí en el centro representa el pene de Shiva. Para mí es muy impresionante. Sinceramente, para mí es muy impresionante. Díganme ustedes, ¿qué les parece? Hay que respetarlo, por supuesto, son las creencias de estas personas, tenemos que verlas con respeto, pero no deja de ser impresionante para mí, es increíble. Y para que vean que no les miento, que es aquí toda una deidad, foto familiar con el Penélope. Resulta que aquí dentro del templo del nepe de Shiva, lo digo con todo respeto, me encontré el sacerdote, el principal aquí de este lugar. Gracias, God blesses. En español, me encontré el sacerdote aquí de este lugar, que ya les voy a explicar algo interesantísimo que me acaba de contar. Bendiga Sima Parve, tu vida familiar. Aquí, ¿qué tuanis que la gente haga lo posible por comunicarse? Aquí por el traductor, ya me bendijo hasta mi vida de casado, que todavía la veo muy larga, pero ya la bendijo. Y me dijo que aquí incluso nos podemos anotar para que oren todos los días por nosotros, que aquí están orando diario. Vean este dato que nos acaban de dar. Resulta que esto se llama Shivling, toda la estructura. Y no solo es el pene de Shiva, también nos encontramos la vagina de Parvati. Entonces básicamente está un pene y una vagina que son adorados. Es el pene de Shiva, este que ven aquí, y la vagina de Parvati, esta que ven por aquí. Shiva y Parvati son esposos según el hinduismo, y nació Ganesha, que ya les he comentado, es el humano con cabeza de elefante. Básicamente el papá, no sé por qué razón, le cortó la cabeza y después le puso la de elefante. Y al puro final de toda la estructura está Nandi. Esta es como la protección de Shiva, es una vaca. Es la que se dice que es la que protege a Shiva. Y aquí realizan las oraciones, los rezos y todos los rituales que llevan a cabo. Tengo que ser 100% honesto con ustedes. De todas las cosas que esperé mostrarles en este video e incluso en India, porque hemos grabado el templo de los monos, el templo de las ratas, hemos visto cosas impactantes. De todas, nunca jamás me esperé enseñarles un templo donde adoraran un pene gigante. Ahora sí, papá, estamos en la orilla del Ganges, al final de todos los callejones. Como les dije, caemos al Ganges. Y antes de ver a detalle algunas cosas muy interesantes aquí, resulta que estaba yo haciéndole bromas a Lucky y le dije que qué pasaba si montaba este toro, si lo montaba para que saliera brincando. Obviamente no lo iba a hacer, pero le pregunté que qué pasaba y resulta que me dijo que en realidad como que los toros sí son sagrados, pero nadie los respeta demasiado, que la que verdaderamente es un dios y es respetada es la vaca. O sea que a nosotros los toros nos discriminan aquí en India. Pero este es un toro enano como el que nos encontramos antes. Vean esta belleza, es que hasta que da ternura verlo, no se siente que pueda ser agresivo. Bueno, ya ahora sí, entremos en materia. No les voy a explicar a detalle lo que significan las inmersiones en el río Ganges y demás, porque ya eso lo vimos en Varanasi. Varanasi lo vimos bien detallado. Si no han visto el video de Varanasi, por Dios, ¿qué están esperando? Es uno de los mejores videos que hay en el canal, así que se los voy a dejar en la descripción y por todo lado para que lo vayan a ver. En resumen, bañarse en el río Ganges a usted lo purifica y lo libera de lo malo. Entonces las personas peregrinan durante cientos o miles de kilómetros si vienen del sur de India para llegar hasta aquí y hacer las debidas inmersiones en el Ganges. Hay quienes peregrinan hasta más arriba, hasta las fuentes donde nace el río Ganges, que el río Ganges nace en los Himalayas. El río Ganges viene de un glaciar que se está derritiendo, de ahí sale el agua y por eso es de este color. Como que aquí sí podemos apreciar el verdadero color del río Ganges, no el real, porque aquí, dato terror, aquí ya el río está contaminado. Yo pensaba purificarme, yo pensaba dejar mis pecados aquí en India, pegarme un chapuzón en el Ganges, pero estuve leyendo en un artículo del New York Times que se han hecho estudios para ver si el Ganges solo está contaminado desde donde están las ciudades para abajo y resulta que no. Incluso río arriba se han encontrado bacterias que son resistentes al antibiótico. Entonces imagínense, si yo por alguna razón trago un poco de agua o tengo una herida, se me pega un hongo o algo, va a ser un problema, puede que un problema grande. Entonces lastimosamente no me voy a poder purificar. Yo quería volver puro, pero así está la cuestión. El río aquí, incluso aquí arriba, horas arriba de Varanasi, recuerden que estamos al norte, ya está infestado de bacterias. Sigue siendo de los más contaminados del mundo.
Amigos, antes de seguir con algo épico que tenemos por aquí en este momento, nos encontramos algo todavía más épico, y es que aquí en India hay un oficio que se llama el ear cleaner. Básicamente es un limpiador de oídos. Este brother dicen en la calle que es un doctor, básicamente. Entonces yo sinceramente no puedo correr ese riesgo, amigos. Es algo que aprecio demasiado, mis oídos, pero le dije a él que si se mandaba yo lo patrocinaba. Así que aquí va el compa, se va a mandar por nosotros y vamos a ver de qué se trata este oficio. Vamos a ver qué hace, qué saca del oído. Ahí vemos que lo que está usando es como un aplicador, pero de metal, y en la punta tiene algodón. No sé qué va a salir de ahí, no sé qué va a sacar, no sé cuánto dura, pero me tiene intrigado. Al parecer él no está sufriendo. Good, everything good. Está vivo. Está vivo el hombre, no le ha pasado nada todavía. No le han tocado el cerebro. Ay, y lo que va sacando, ve aquí. Ahora viene que el nivel 2. Pues de momento no ha salido nada grave. Aquí anda la indumentaria pesada. Aquí anda todos los productos de limpiar oídos. Ahí va cambiando poco a poco. Ahora sacó unas pinzas, Dios mío. ¿Qué va a pasar en este oído? Vamos a ver. Le gusta, lo está disfrutando. Sí, vea, el hombre lo disfruta. Ay, no, está feliz. como... Es que vean, le mete una pinza de metal larguísima en el oído. Yo no sé si esto sea peligroso, cuéntenme ustedes en los comentarios. Está bien hecho, no debería hacerse. Y ustedes se mandarían a que les metan eso en el oído. Vean el nivel de concentración. Eso es profesionalismo, amigos. Eso es ser un profesional. Y ya para el cierre, para la limpieza final, se moja el algodón en este frasquito que ven por aquí y se hace ya la última limpieza del oído. Y listo, aquí quedó el compañero. Listo, bien, está vivo, respira. Todo bien. Escucha mejor. Do you hear better? Yeah. Yes, ya está escuchando mejor y todo. Y como pueden ver, el gallo está bien actualizado. Incluso acepta Google Pay. Esto que le acaban de hacer vale 50 rupias. Eso es menos de $1, como 400 colones en Costa Rica. ¿Qué dicen? ¿Qué les parece esta profesión? ¿Se mandarían ustedes a una limpieza de este calibre? Y ahora sí, lo que les iba a contar. Rentamos esta bichota. ¿Está lista, Laurita? Estoy súper lista. ¿Está lista para sentir las calles de India? Estoy lista para coger a Rayo y amarrarme a él. Vamos a probar las habilidades de manejo. Esto sí ya es nivel avanzado. Aquí salimos ya licenciados en el último tipo de licencia que exista en este planeta. Así que aquí va Laurita. Le vamos a dar el casco por aquello. Nunca se sabe. Y a ver qué nos encontramos en estas calles. Amigos, yo me ofrecí, pero es la ley y la ley es la ley. Laura, hay que cumplirla. Sí, la ley es la ley. ¿Pueden creerlo? El chofer tiene que llevar el casco por el parte, porque si no nos hacen un parte, una infracción aquí el tránsito. Entonces, el acompañante muere. Entonces yo llevo el casco por cualquier Creo que cosa. tampoco, ¿no? Es que sea el casco de la vida. Sí, no, tampoco es como que... Así que vámonos, y vamos para lugares super tuanis aquí en Rishikesh. Así que vamos a ver qué nos encontramos aquí en la calle India. Ya tuvimos un accidente y todo, pero... A 10 minutos de empezar. ¿Qué calificación le da a mi conducción india? 20 de 10. Indio. Re indio, ya. Indio de aquí. cepa, ya. No volver allá, amigos. Paramos en este lugar para enseñarles uno de los lugares más impresionantes de Rishikesh, que es este puente colgante inmenso. Aquí va un compañero de la calle de conducción. Vean esto, es impresionante. Es como el puente de San Francisco, que no lo conozco, pero he visto fotos. Versión india. De verdad es gigante. Une dos lugares muy importantes de Rishikesh y facilita todo. Como pueden ver, por aquí pasan peatones, pasan motos, pasan bicis, pasan vacas y diferentes animales por aquí también. Obviamente pasa sobre el grandioso río Ganges. Recuerdan que durante este video les he estado diciendo que estamos en la capital de yoga del mundo, aquí en Rishikesh. Pues resulta que este lugar al que llegamos es un ashram, y un ashram, en resumen, resumido, es un lugar donde vienen miles de personas al año a retirarse, a encontrarse con sí misma, a recibir clases de yoga, a recibir clases de meditación, a certificarse para ser profesores, a inspirarse, a encontrarle sentido a la vida, etcétera, etcétera. Esto es tan importante que aquí a Rishikesh vinieron los Beatles y compusieron uno de sus mejores álbumes. No estuvieron específicamente en este ashram porque hay, me imagino que cientos alrededor de todo Rishikesh, pero vinieron a retirarse con un gurú, a meditar, a hacer yoga y todo ese tipo de cosas.
cosas. Además han venido reyes, príncipes, etcétera, etcétera. Y pucha, sí es un lugar de paz. O sea, si ustedes ponen atención, estamos como en una junglita donde hay un montón de imágenes de los dioses hindúes y es gratis entrar aquí. Aquí llegan miles de peregrinos. Ya casi nos vamos a acercar al Ganges porque estamos al puro frente. Pero si quieren ver este lugar a detalle con clases de yoga incluidas y todo, les recomiendo que vayan a ver el video que está haciendo Laurita, completísimo. Si a ustedes les interesa todo este tema y ver todo este lugar a detalle, recomendado que vayan a verlo. Impresionante este lugar. Por supuesto, las personas que vienen aquí no es como que vienen a dormir en el piso. Vienen con paquetes de semanas, de meses o incluso de años de alimentación o voluntariado. Me imagino que hay miles de maneras de venir a hacer eso, pero es como un paquete que tiene hospedaje, comida, clases, todo incluido. Y aquí está probablemente el lugar más sagrado de todo este ashram, que son los ghats que ya dan al río Ganges, a la madre Ganga. Y tras de eso al frente una estatua enorme de Shiva, uno de los dioses. Esto tiene que ser lo máximo, el clímax para un hindú. Y vean algo que me estoy encontrando aquí que no había visto anteriormente, y es que se tienen que bañar con cadenas porque la correntada la verdad es que es bastante fuerte. Si ustedes lo notan ahí, está turbio este río, está potente. Entonces se agarran de la cadena y hacen las inmersiones para que no vaya a ser la primera y última inmersión que hagan. Y este que está aquí yo creo que ustedes ya lo identifican. Este es un Hanuman, pero está súper bien hecho. Qué nivel de detalle. De verdad que en general este es uno de los mejores lugares que hemos visitado. El nivel de arte es impresionante, tiene estatuas de altísimo nivel por todo lado. Muy tuanis este lugar. Y para terminar con este video y en general con esta gira por la India, nos vinimos a una de las mejores cafeterías que hay en este lugar. Y algo que les tengo que contar es que aquí en Rishikesh es casi imposible conseguir carne. Aquí sí es cierto que es todo vegetariano, todo vegano. Incluso todo esto que pedimos es vegetariano. Me pedí un cold coffee, que es café frío. Casi que a base de esto he sobrevivido en toda la gira. En todo lado, cuando no hay nada que me guste, cold coffee casi que siempre hay. Y esto que me pedí es un cheesecake que ya anteriormente lo probé ayer que estuvimos por aquí y está delicioso, delicioso. Además, en esta cafetería tenemos vista al Ganges, a uno de los templos más impresionantes de Rishikesh y a otro puente similar al que pasamos antes, temerario, en moto, pero este desde ya está iluminado, todavía no es de noche y ya se ve increíble. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba no solo el viaje de hoy, sino el viaje por la India. Definitivamente uno de los más increíbles que he hecho en toda mi vida. Yo creo que en la vida de todos, no sé la de Lucky, porque La experiencia con dos Lucky es de aquí, latinos. tal vez más bien lo más estresante que ha vivido en la vida, andar con nosotros dos. Pero, ¿qué le parece a usted, Laurita? ¿Qué le pareció esta experiencia por India? No, realmente es una experiencia loca, hermosa, diversa y me la llevo, yo creo que para siempre y por siempre en mi alma. Inesperada. Pero fue lo más totalmente increíble que podemos haber hecho. Realmente fue maravilloso. No, y gracias a todos ustedes, primeramente, por estar aquí, por estar apoyando toda esta serie. Recuerden que este es el final de India, pero el principio de Asia. Esto apenas está arrancando, así que suscríbanse y activen las notificaciones para que no se pierdan todo lo que viene. En el enlace van a estar todos los videos anteriores, toda la playlist de India si no la han visto. Van a encontrar el canal de Laura, que en el canal de Laura van a estar todas las guías. ¿Qué va a estar, Laura? ¿Qué va a estar en su canal? La Cuénteles. perspectiva de una mujer caminando por la India, viajando por la India y bueno, muchos precios para que se hagan una idea de cuánto pueden gastar si planean un viaje como este. Ahí está toda la guía, va a estar en la descripción. Y el número de Lucky, que Lucky les puede cotizar el tour personalizado, lo que sea que ustedes necesiten aquí en India. Transportes, guías, tours, etcétera, etcétera. A nosotros nos organizó todo Lucky. Aquí está el contacto de Exploremos India. Exploremos India con Lucky Rajak. De verdad, súper recomendado. ¿Qué le Gracias. pareció, Lucky, a usted? Me parece súper bien, estoy muy contento de estar con vosotros, de verdad. Muy buen viaje, de verdad.
Muchos aprendizajes. Claro, yo he aprendido muchas cosas de verdad. Más de las que debería. Amigos, así que todo lo bueno tiene que acabarse, así que finalmente se acaba esta gira por India. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotros. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video, en el próximo país que está bomboclat. Nos vemos. Pura vida.